Sí, muchachos, soy yo. Lo han descubierto. Muy bien, pues vamos a hablar de dos aspectos que se nos quedaron un poco al tratar el tema de otras celebraciones litúrgicas. Veíamos los sacramentales, los exorcismos, que son un tipo de sacramental, la piedad popular, todos esos cultos que no forman parte de la liturgia de la Iglesia, aunque a veces la incorporan, y que son muy buenos y muy recomendados por los papas. Y ahorita entramos en la cuestión de la muerte cristiana. Por tanto, aquí vamos a ver las exequias y las indulgencias. Son los dos que nos quedaron. Empezamos. Por las exequias. Estamos ante la muerte cristiana, y esas exequias son el adiós que damos a los seres queridos, el último, digamos, cuidado que tenemos con ellos. Es algo muy cristiano. Es más, una obra de caridad es enterrar a los muertos. Se supone que son los muertos con los que no tenemos ningún lazo de familia, porque cuando son nuestros familiares, pues hay una obligación, ya no es un deber solo de caridad. Bien, enterrar a los muertos, dar esa despedida a los seres queridos, y que es algo que se relaciona con nuestra fe, y lo vamos a ver enseguida para no adelantarnos. El catecismo, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, pregunta: ¿qué expresan las exequias? Y responde: las exequias, aunque se celebren según diferentes ritos, respondiendo a las situaciones y a las tradiciones de cada región, expresan el carácter pascual de la muerte cristiana en la esperanza de la resurrección y el sentido de la comunión con el difunto, particularmente mediante la oración por la purificación de su alma. Está claro. Es decir, hay muchas tradiciones. La verdad es que México tiene una riqueza de tradición en torno a ese adiós último a la persona amada que no tienen otros países, y refleja mucho la fe cristiana en la resurrección. Por tanto, cada país sigue, o cada cultura sigue una tradición, aunque hay unos elementos que son comunes, lógicamente. ¿Qué es lo que expresan? El carácter pascual de la muerte cristiana. El carácter pascual de la muerte se refiere a que Jesucristo murió, o sea, el misterio pascual es la muerte y la resurrección de Jesucristo, que fue el primero en resucitar, nos antecedió, y gracias a él nosotros tenemos la seguridad de que nuestros cuerpos también van a resucitar un día, al igual que Jesucristo. Por tanto, esa tensión, ese cuidado con los difuntos en el último momento, en la despedida, refleja esa fe en que esos cuerpos van a resucitar. Y el sentido de la comunión con el difunto. Después de muertos, siguen vivos. Todavía no han resucitado los cuerpos, pero el alma no muere. El alma va directamente a la otra vida. Si esa persona está preparada en el momento de morir para ir al cielo, va al cielo directamente. Si no tuvo pecados, ya murió en gracia de Dios y pidiendo perdón por todas sus ofensas, pues a lo mejor puede requerir una pequeña limpieza. La vamos a ver después al hablar de las indulgencias, ¿no? Entonces el purgatorio. Solo los que mueren en estado de enemistad con Dios, por desgracia, pues van al infierno, a esa condenación eterna. Bueno, pues nosotros mantenemos una relación con las personas que nos antecedieron en la tierra y que ya están en la casa del Padre o en el purgatorio. Con esas personas podemos comunicarnos, podemos hablar. Si eran personas queridas por nosotros, parientes, podemos mantener esa relación, incluso mucho más directa y estrecha que antes, que no los veíamos a todas horas. Y ahorita podemos contarles nuestras cosas, pedirles ayuda, tanto a los que están en el cielo como a los que están en el purgatorio, porque del purgatorio, aunque esos sufrimientos que padecen no los pueden, digamos, ofrecer por ellos mismos para salir más rápido, eso no vale, pero sí lo pueden ofrecer por los que estamos en la tierra. Y entonces es una ayuda grandísima la que pueden ofrecernos las almas del purgatorio. Muy bien, pues ese sentido de la comunión con el difunto
particularmente mediante la oración por la purificación de sus almas. Es decir, porque si todavía les quedó restos del pecado, pues que vayan cuanto antes al cielo. Bueno, y ahorita voy a hacer un inciso para explicar, recordar, porque luego va a venir en el siguiente epígrafe, qué es la pena temporal. O sea, esos restos de sociedad que nos quedan cuando nos morimos si no los hemos purificado antes en la tierra. El objetivo de nuestra vida cristiana es ir al cielo lo más cercanos a Dios. Y entonces si lo conseguimos, pues al final habremos limpiado también esos restos que dejan nuestros pecados. Los pecados se nos perdonan, ¿eh? Cada vez que pedimos perdón a Dios y cada vez que vamos al sacramento de la confesión. Por tanto, los pecados cuando los confesamos ya están perdonados, no existen. Dios los destruye. Nuestra alma está limpia en ese sentido. Pero esos pecados dejan unas manchas en el alma. Es como cuando alguien rompe algo, un jarro, y aunque se nos perdonan, no te preocupes, no pasa nada, pero ahí quedan esos restos del jarrón roto que hay que limpiar, ¿no? Pues eso es lo que nos ocurre en nuestras almas. Ya estamos en gracia de Dios, ya están perdonados los pecados, pero no podemos entrar en el cielo con esas suciedades que quedan de nuestros pecados. Por eso la misericordia de Dios de darnos el purgatorio, esa oportunidad de limpiarnos bien a fondo para entrar en el cielo inmaculados, con el vestido blanco de la santidad. Porque en el cielo solo entran los santos. Todos los que están en el cielo son santos. Bien, cierro el paréntesis ahorita que ya les queda claro que es la pena temporal, ese resto que queda de nuestros pecados. Y por eso es por lo que rezamos por nuestros fieles difuntos, para que si todavía les quedaran esas manchas, que se las limpien rapidísimo y que vayan al cielo lo antes posible. Y si están en el purgatorio, pues que cuanto antes se les acorte ese momento de purificación. Y bueno, también podemos, como decía, pedirles favores, tanto si están en el purgatorio como si están ya en el cielo. Bien, pues vamos a ver otra pregunta, que es, ¿cuáles son los momentos principales de las exequias? ¿A qué se refieren esos momentos principales? Bueno, pues vamos a ver. De ordinario, las exequias comprenden 4 momentos principales. Por supuesto que hay muchas tradiciones y que la cultura expresa de una manera diferente el último adiós. Hay películas muy buenas del Japón, por ejemplo, de cómo viven también esto. Y en el fondo, lo principal está en todas las culturas, sean cristianas o no. Es curioso, ¿no? Bien, ¿cuáles son esos momentos principales? La acogida de los restos mortales del difunto por parte de la comunidad con palabras de consuelo y esperanza para sus familiares. Ese trato delicado que se da al cuerpo en el momento en que uno fallece, cómo se le cuida, cómo se le prepara, cómo se le vela. Estas velas a los difuntos que son pues tan bonitas aquí en México porque son muy alegres, reflejan mucho la fe cristiana y dan comida y dan pues bebida y a veces se canta y a veces hay pues mariachis. Qué bonito. Pues ese cuidado, esa acogida de los restos mortales. En segundo lugar, la liturgia de la palabra. Es muy bueno muchas veces leer partes de la Biblia que se refieren a la esperanza de la resurrección. El sacrificio eucarístico, es decir, la misa, ¿verdad? Cuando asisten a un funeral, un elemento importantísimo es la misa, por lo menos una misa, esa misa de despedida con el cuerpo presente, y si es posible muchas más misas por el poder tan grande que tiene la misa para ayudar a dar el salto final, es decir, no el salto final, sino la limpieza final para ir al cielo. Y finalmente el adiós con el que se comienda el alma. Ese adiós que es la despedida cuando se la acompaña al cementerio, al panteón o al crematorio. Ahorita que también eso se puede hacer dentro de la Iglesia Católica. Muy bien, pues ese adiós, esa despedida también alegrísima muchas veces en México, también con los mariachis detrás, y se le cantan las canciones favoritas y se reza, y sobre todo y se reza mucho por su alma, y hay responsos que son oraciones
especiales para pedir por el alma de los difuntos. Bien, pues esos son los elementos, los 4 elementos principales de las exequias. Y ahorita vamos a pasar a otro tema relacionado, porque tiene que ver con esa limpieza del alma en el momento en que morimos, ¿no? Pero ya he adelantado lo principal. Las indulgencias, efectivamente, lo han adivinado. Las indulgencias. Pero antes de hablar de las indulgencias, vamos a volver a recordar, según el compendio, cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio. Respuesta. En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio, ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Bueno, entonces aquí dice muchas cosas. En virtud de la comunión de los santos, el dogma de la comunión de los santos, todos los que estamos en gracia de Dios estamos unidos y nos estamos transfiriendo bienes espirituales. Y gracias a eso tenemos esa comunicación con las almas del purgatorio y podemos ayudarlas. Y ellas a nosotros, ya lo vimos antes también. Ofreciendo oraciones de sufragio, así se llaman esas oraciones que elevamos al cielo por las almas del purgatorio, sufragios, o oraciones de sufragio. En particular el sacrificio de la Eucaristía, que es la principal oración que podemos, la más potente. ¿Por qué? Pues porque es Jesucristo con su muerte el que está en ese momento intercediendo por esa alma. Nosotros nos unimos a su pasión y eso sube al cielo y es la oración más eficaz para las almas. Pero también ahí están las limosnas, las oraciones privadas, por supuesto, cualquier oración que hagamos. Antes hablamos de los responsos. Las indulgencias es lo que vamos a ver enseguida y las obras de penitencia. Muy bien, pues pasamos con las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Muy bonita explicación, incluye todo con palabras pues muy elocuentes, pero como definición es un desorden. Entonces por eso yo me he tomado la molestia de rehacer la definición, igual no es tan bonita, pero ordenadamente. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son acciones y condiciones determinadas por la Iglesia y propuestas a los fieles. Bien, esas acciones, por ejemplo, hace poco celebramos el Año Santo de la Misericordia y el Papa estableció unas iglesias jubilares donde se podía lucrar la indulgencia plenaria. Lucrar, fíjense, esa es la palabra técnica para hablar de obtener una indulgencia, porque es como beneficiarse de ella, quiere decir. Bien, pues esos lugares, esos templos jubilares, lo que había que hacer era ir a ellos, cruzar la puerta santa de esos templos, pero había una condición especial: hacerlo con deseo de una conversión, de recibir una conversión, un acercamiento más hondo a Dios. Bien, ese es el acto y la condición. Vamos a ver también que todas las indulgencias tienen unas condiciones generales que esas también aplican, las vamos a ver a continuación. Muy bien. Acciones y condiciones determinadas por la Iglesia y propuestas a los fieles, quienes, cada vez que lo realizan o cumplen, o sea, hay que cumplirlo, hay que hacerlo para lucrar la indulgencia, obtienen la remisión de la pena temporal, que ya hemos visto lo que es, ese resto de nuestros pecados. El pecado está perdonado, pero quedan esas suciedades con las cuales no podemos entrar en el cielo, hay que purificarse. Y entonces eso podemos conseguirlo ya en la tierra, pues con nuestra oración, con nuestros actos de amor. Cuando recibimos los sacramentos, vamos limpiando esa pena temporal, pero una limpieza a fondo y segura es la que nos da
las indulgencias y por eso la Iglesia, que es madre y que tiene ese poder en Jesucristo, las establece. Sigamos leyendo. Nos obtienen la remisión de la pena temporal total o parcial. Cuando es total se llama indulgencia plenaria. Quiere decir que el que hace el acto previsto cumpliendo perfectamente las condiciones recibe la limpieza total de toda la pena temporal que haya acumulado él o la persona por la que la ofrezca, si lo ofrece por una persona. Parcial es que, aun haciendo muy bien ese acto, solo puede conseguir hasta un límite, podemos decir. Antes, antiguamente, hasta se cifraba en años, no sé si era indulgencia, que vale por tantos días, por tantos meses, de librarse del purgatorio. Hoy no se hace pues porque es un poquito una forma de expresión demasiado poco adecuada, ¿no? En el purgatorio no hay tiempo. Entonces, más que nada, la Iglesia lo que dice es pues o hay parcial o es total. Bien, y se acabó. Para sí mismos o para los difuntos. Por tanto, yo puedo querer que esta indulgencia sea para mí y en ese momento si consigo que sea, si es parcial y cumplo todas las condiciones, me quedo como en el momento de recibir el bautismo, o sea, si me muero en ese momento voy directamente al cielo, o puedo ofrecerla por otra persona difunta. No puedo decir, por mi papá que no reza mucho, pues para que Dios le perdone. No, 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 eso no vale. Es por alguien que ya haya muerto y que no sabemos si está en el purgatorio, pero por si acaso le ofrecemos esa indulgencia. Y aquí viene la causa, o sea, lo que produce el efecto. Es en virtud del poder de la Iglesia de administrar la redención. Ese poder que recibió de Jesucristo la Iglesia para el tesoro de méritos de Jesucristo y de todos los santos, es decir, toda la gracia tan inmensa que nos consiguió Jesucristo, a la que se unen nuestras buenas acciones y las de todos los santos que ha habido, todo eso lo administra la Iglesia y puede dirigirlo a este fin, a quitarnos la mancha temporal. Bien, pues con eso yo creo que queda claro cuáles son las indulgencias, para qué sirven, pero vamos a ver las condiciones generales de todas las indulgencias plenarias, que están, pues, como ven aquí en el libro, en el documento aprobado por la Santa Sede, por el Papa, para establecer lo que se requiere para todas las indulgencias. Bueno, la primera es hacer la acción prevista sin omitir nada y pues con las condiciones previstas, lógicamente. En el caso del año jubilar, pues cruzar la puerta santa de ese templo jubilar con intención de lograr una conversión. Bien, ese es el acto. Y a partir de ahí vienen las condiciones generales de todas las indulgencias plenarias, que es estar bautizado en estado de gracia, intención general de obtenerla, es decir, no tiene por qué ser inmediata que la tengamos presente, pero si antes, por ejemplo, de ir al templo a lucrar la indulgencia, habíamos tenido esa intención, aunque no nos acordemos de renovarla en el momento, es válido. Les voy a poner otro ejemplo. Cada vez que se reza el rosario en familia, se puede obtener una indulgencia plenaria. Ahora, ¿qué pasa si no me acuerdo cada vez concretamente de decir, quiero obtener esta indulgencia plenaria? Pero antes, pues le he dicho al Señor, quiero cada vez que rece el rosario tener indulgencia plenaria. Y además eso lo vamos renovando poco a poco, cada vez que nos acordamos. Pues aunque en el momento mismo no lo digamos, está bien, es válido. Intención general de obtenerla. Comunión, confesión y oración por el Papa. 3 cosas que hay que hacer siempre. Ahora, las 2 primeras, confesión y comunión, no tienen por qué ser el mismo día o en el mismo momento en que se lucra la indulgencia, en que se hace el acto. Puede ser unos pocos días antes, unos pocos días después, es decir, más o menos en la semana, dentro de la semana en que se realiza el acto,
comulgar y confesarse. La tercera, que es la oración por el Papa, esa sí que hay que hacerla en el mismo momento. Por eso es muy recomendable cada vez que, por ejemplo, rezamos el rosario en familia, terminar con una oración por el Papa. Un Padre Nuestro por el Papa o algo así. Muy bien. Y esto es importantísimo. Hay que tener una actitud interior de rechazo a todo pecado, tanto mortal como venial. Es decir, una actitud de decir, Señor, por el amor tan grande que me tienes, renuncio al pecado. No quiero ofenderte nunca más. Me da pena hasta la más pequeña ofensa a ti. Eso no quiere decir que no vayamos a ofenderle, porque no tendremos fuerza para hacerlo. Por sí tener esa intención real en ese momento de rechazo de todo pecado, de amor completo a Dios. ¿Ven por qué es un poco difícil a veces obtener la indulgencia plenaria, o sea, plena? Porque puede faltar a esto. ¿Qué pasa si nos quedamos un poquito cortos y todavía tenemos un apego a cierto hábito que es pecado, que no le agrade a Dios y no, en ese momento no tenemos un deseo completo de, bueno, pues nos podemos quedar con la indulgencia plenaria, aunque fuera plenaria, perdón, nos quedamos con la indulgencia parcial. Nos quedamos con una indulgencia más pequeña, hasta dependiendo del grado de rechazo del pecado que tengamos. Por lo tanto, nunca se pierde, pero se puede conseguir plenaria si realmente estamos con ese deseo de no ofender nunca a Dios. Muy bien, pues con esto ya hemos visto las exequias, ya hemos visto las indulgencias y creo que este tema de la muerte aquí queda bien explicado. Dudas que tengan me las pueden hacer por los cauces que ya conocen. Muy bien, muchachos, aquí nos vemos hasta la próxima.